Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que creo que va a ayudar muchísimo a todos los estudiantes de español, sobre todo a los que están empezando. Vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes y, lo más importante, cómo evitarlos. Si alguna vez has sentido que te confundes con verbos, con pronunciación o con expresiones, no te preocupes, hoy vamos a aclararlo todo, paso a paso. Sofía, yo creo que este es el error número 1 de casi todos los estudiantes. Intentar traducir todo literalmente desde su idioma. Y claro, es normal, porque cuando empezamos una lengua nueva, queremos sentir control, y traducir nos da esa sensación. Pero el problema es que en español hay expresiones que simplemente no funcionan si las traducimos tal cual. Por ejemplo, frases como I have 20 years no se pueden pasar literalmente. En español decimos tengo 20 años. Así que hay que aprender a pensar poco a poco en español. Sí, totalmente. Y a veces los estudiantes se frustran porque dicen, pero Sofía, la traducción literal es lógica. Y yo les digo, sí, lógica para tu idioma, pero no para el mío. Cada lengua tiene su propia forma de expresar ideas, y cuando intentamos copiar estructuras de otro idioma, sonamos raros. Un ejemplo típico es cuando alguien dice, estoy caliente, para decir que tiene calor. Esa frase en español significa otra cosa completamente diferente, y por eso hay que tener cuidado. Lo mejor es aprender expresiones completas y no solo palabras sueltas. Este es un clásico, el tema del género. En español tenemos palabras masculinas y palabras femeninas, y cambiar el por la puede cambiar por completo una frase, y lo mismo pasa con los adjetivos. Muchas veces escucho, la problema es grande, y claro, sé lo que quieren decir, pero está mal, es el problema es grande. Y lo mismo ocurre con el casa es bonito, cuando debería ser la casa es bonita. Entiendo que para muchos idiomas esto no existe, pero en español es fundamental. Y lo más complicado es que hay excepciones, porque uno piensa, bueno, las palabras que terminan en A son femeninas y las que terminan en O son masculinas. Sí, pero no siempre. Por ejemplo, el día, el mapa, el idioma son masculinas aunque terminan en A. Y palabras como la mano son femeninas, aunque terminan en O. Por eso yo siempre recomiendo memorizar nuevas palabras con su artículo. No aprendas mesa, aprende la mesa. No aprendas libro, aprende el libro. Te va a evitar muchos dolores de cabeza. Este es uno de mis favoritos, porque incluso estudiantes intermedios y avanzados siguen luchando con esto. Ser y estar significan to be, pero se usan en situaciones diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de características permanentes, usamos ser. Pedro es alto. Pero si hablamos de estados temporales, usamos estar. Pedro está cansado. Y claro, si dices, soy cansado, estás diciendo algo totalmente diferente. Casi como si tu personalidad fuera ser una persona aburrida o cansada todo el tiempo. Exacto. Y un error muy común es decir, estoy aburrido, cuando quieren decir que son personas aburridas. Eso crea confusión porque son dos ideas distintas. Una es temporal y otra es permanente. El truco que siempre repito es este. Si la característica puede cambiar, probablemente uses estar. Si es parte de la identidad o definición, usas ser. Pero claro, hay excepciones y usos más complejos como ser aburrido versus estar aburrido. Pero no te preocupes, lo importante es que empieces a notar la diferencia. La famosa R. Esta letra causa muchos problemas. Hay estudiantes que ruedan la R demasiado y otros que no la ruedan en absoluto. En español, la diferencia entre pero y perro es enorme. Uno significa but y el otro significa dog. Y claro, si dices, tengo un pero en casa, puede sonar muy extraño. Lo que yo recomiendo es practicar con palabras cortas. Caro, carro, perro, pera. Con el tiempo, la lengua se acostumbra al movimiento. Sí, y algo importante,
No tienes que sonar perfecto ni como un nativo. El objetivo es que te entiendan claramente. A veces los estudiantes se frustran porque no pueden hacer el sonido vibrante, pero yo les digo que es como aprender un instrumento musical. Requiere práctica física, no solo memoria. Además, si tu lengua materna no tiene este sonido, es completamente normal que tardes más. Lo importante es practicar poco a poco. No te compares con nadie. Cada persona aprende a su ritmo. Este es otro error súper común. Muchos principiantes usan muy para todo. Dicen muy calor, muy frío, muy hambre, pero eso es incorrecto. En español, muy va con adjetivos. Muy grande, muy pequeño, muy importante. Pero mucho va con sustantivos. Mucho calor, mucho frío, mucha hambre. Y también usamos mucho como adverbio. Trabajo mucho, estudio mucho, lloro mucho cuando veo películas tristes. Exacto. Y añadiría que es muy útil escuchar nativos para acostumbrarse a estas diferencias. Muchas veces los errores vienen de no haber escuchado suficiente español auténtico. Cuando escuchas conversaciones reales, tu cerebro empieza a reconocer lo que suena natural y lo que no. Por eso siempre les digo a nuestros oyentes que practiquen escuchando podcasts, viendo videos o incluso hablando con ellos mismos. Sí, hablar contigo mismo en español funciona muchísimo. Este es un problema eterno. Muchos estudiantes me dicen, Pedro, ¿por qué el español tiene 2 palabras para for? Y yo les digo, ¿por qué nos gusta complicarnos la vida? No, mentira. En realidad, cada palabra tiene su propio uso. Para suele indicar propósito, estudio español para viajar. Y por indica causa o intercambio. Viajé por trabajo. Pagué 10 euros por el libro. Si dices estudio español por viajar, cambia totalmente la idea. Sí, yo siempre explico que para mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia un objetivo, mientras que por mira hacia atrás, hacia una causa o una razón. Claro, hay muchos otros usos más específicos, pero estos 2 ayudan muchísimo a los principiantes. Lo más importante es practicar con frases reales. Y si te equivocas, no pasa nada. Incluso los nativos a veces dudamos con algunas estructuras. Sofía, este es un error psicológico más que lingüístico. Muchos estudiantes creen que hablar rápido los hace sonar fluidos, pero en realidad los hace cometer más errores y perder claridad. Hablar rápido no es lo mismo que hablar bien. Yo siempre digo, prefiero un estudiante que hable lento pero claro que uno que hable rápido pero confuso. Totalmente. Hablar despacio es una señal de control, no de inseguridad. Y además, cuando hablas despacio, tu cerebro tiene tiempo de pensar en la gramática, en el vocabulario y en la pronunciación. Y algo más, los nativos no queremos que hables rápido, queremos que hables claro. Así que no tengas miedo de pausar, respirar y construir frases tranquilamente. Este error lo veo muchísimo. Personas que memorizan 100 palabras en un día, pero al siguiente no recuerdan ninguna. El problema es que aprender palabras sin contexto no funciona. Es como intentar recordar números aleatorios. En cambio, si aprendes una palabra dentro de una frase o situación, el cerebro la guarda mejor. Sí, porque nuestra memoria funciona por conexiones. Si escuchas la palabra pan dentro de la frase quiero comprar pan en la panadería, tu cerebro crea una imagen, un lugar, una acción, y eso te ayuda a recordarla. Por eso, en este podcast, siempre tratamos de usar frases naturales para que vayas aprendiendo sin darte cuenta. Aprender con historias y conversaciones es mucho más efectivo que estudiar listas interminables. Este error es muy frecuente. Muchos estudiantes estudian español solo en clase o solo con libros, pero no lo usan nunca en su vida diaria. Y claro, si no lo usas, lo olvidas. Mi recomendación es encontrar pequeñas formas de usar el español todos los días. Puede ser poner tu teléfono en español, escribir una lista de compras en español, o incluso pensar tus planes del día en español.
Sí, y añadiría que no tienes que esperar a tener un nivel alto para hablar con otros. Puedes empezar desde el día 1. Incluso si solo sabes decir frases simples, dilo. Dile a un amigo, hola, practica pedir comida en español o deja comentarios en videos como este. Lo importante es que uses el idioma. Nadie ha aprendido a nadar sin entrar en el agua. Y lo mismo pasa con las lenguas. Este es quizá el error más grande de todos. El miedo a cometer errores hace que muchos estudiantes no hablen y eso bloquea todo el progreso. Los errores no solo son normales, sino necesarios. Yo he estudiado otros idiomas y créeme, he cometido errores terribles, pero gracias a ellos mejoré. Sí, y es importante recordar que equivocarse no significa que seas malo, significa que estás aprendiendo. Cuando un niño aprende a hablar, se equivoca 1000 veces, pero nadie lo juzga. Entonces, ¿por qué juzgarnos a nosotros mismos? Relájate, disfruta el proceso y ríete de tus errores. Hablar un idioma es una aventura, no un examen. Bueno, Sofía, ya hemos visto varios errores muy comunes, pero todavía nos faltan muchos más, especialmente algunos que tienen que ver con tiempos verbales, pronunciación y expresiones coloquiales que confunden muchísimo a los principiantes. Sí, totalmente. Y además quiero hablar de un error que cometen incluso los estudiantes avanzados. Así que quédate con nosotros. Y por cierto, si estás disfrutando este episodio, recuerda darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Exacto. Ahora seguimos con más errores importantes que debes evitar cuando estás empezando a aprender español. Como decíamos, todavía quedan varios errores que los estudiantes cometen con mucha frecuencia. Y creo que el siguiente es uno que causa confusión en casi todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Los falsos amigos. Esos pares de palabras que suenan parecidas en inglés o en otros idiomas, pero significan cosas totalmente diferentes en español. Y claro, muchos estudiantes los usan pensando que tienen el mismo significado, pero terminan diciendo cosas muy raras sin darse cuenta. Sí, los falsos amigos son trampas lingüísticas. Parecen inocentes, parecen familiares, pero en realidad te pueden meter en muchos problemas. Por ejemplo, la palabra embarazada no significa embarrassed, significa pregnant. Muchas veces escucho a estudiantes decir, estoy embarazada de hablar español. Y yo pienso, bueno, no sabía que el español tenía esos efectos. Otro ejemplo es constipado, que no significa constipated. En español significa tener un resfriado. Son detalles pequeños, pero muy importantes. Totalmente, Sofía. A mí me pasó una vez con un estudiante que no sabía esta diferencia. Estábamos en clase y me dijo muy serio, Pedro, estoy constipado. Y yo le dije, oh, pobre, ¿te duele la barriga? Y él sorprendidísimo, ¿qué? No, solo tengo la nariz bloqueada. Ese día los dos nos reímos muchísimo, pero me recordó lo importante que es aprender estos falsos amigos. Hay muchos más, como actualmente, que significa currently, no actually, o ropa, que significa clothes, no rope. Si no los aprendes, puedes causar confusiones muy divertidas o muy incómodas. Y lo mejor para evitar este error es tener una lista de falsos amigos y revisar cada uno con ejemplos reales. Pero también ayuda a escuchar mucho español, porque cuando escuchas frases reales, te das cuenta de que la palabra no encaja con el significado que creías. Poco a poco, tu cerebro se acostumbra y deja de caer en la trampa. La clave, como siempre, es exponerte al idioma. Sí, Sofía, este es un problema muy moderno. Antes los estudiantes dependían de diccionarios, pero ahora dependen de traductores automáticos. Y no digo que los traductores sean malos, pueden ayudar muchísimo, sobre todo para entender ideas generales. Pero el problema es que muchos estudiantes copian la traducción sin saber si la frase es correcta, natural o incluso educada. Y a veces el traductor hace frases que suenan muy robóticas o directamente incorrectas. Exacto. Los traductores no conocen el contexto emocional ni cultural de las conversaciones.
Por ejemplo, si quieres pedir un café de manera educada y escribes algo simple como "Give me a coffee", el traductor podría darte "Dame un café", que en español puede sonar un poco brusco. Lo más natural es decir "¿Me pones un café, por favor?" o "¿Me das un café, por favor?" Y eso un traductor no lo entiende del todo. Por eso siempre digo que los traductores son herramientas, no profesores. Hay que usarlos con cuidado. Creo que este error es muy importante. Muchos estudiantes creen que aprender un idioma es memorizar reglas, tablas y excepciones. Y claro, la gramática ayuda, pero no lo es todo. A veces puedes conocer la regla, pero cuando escuchas a los nativos hablar, te das cuenta de que usamos expresiones que no siguen esas reglas exactamente. Aprender español no es solo entender la gramática, es internalizar el sonido y las estructuras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces los estudiantes me preguntan, Sofía, ¿por qué se dice tengo hambre y no soy hambre? Y yo explico la regla, pero luego les digo, escucha cómo hablan los nativos y verás que simplemente suena natural. A veces la gramática se entiende mejor después de escuchar muchas frases reales. Y por eso siempre recomendamos ver series, escuchar música, ver podcasts como este. Cuando tu oído se acostumbra, hablar se vuelve mucho más fácil. Este es un gran error para los estudiantes principiantes e intermedios. El español tiene dos grandes pasados, el pretérito y el imperfecto, y cada uno tiene un uso diferente. Pero muchos estudiantes los usan como si fueran la misma cosa. Y claro, se entiende la idea general, pero la frase pierde precisión. Por ejemplo, no es lo mismo decir ayer comí pizza que ayer comía pizza. El primero es una acción completada y el segundo suena como una acción continua sin contexto. Sí, y la diferencia entre estos dos tiempos verbales es fundamental para contar historias. El pretérito habla de acciones que ya terminaron, como un punto concreto en el pasado, y el imperfecto describe situaciones, hábitos o acciones que estaban ocurriendo. Por ejemplo, cuando era niña, jugaba en el parque todos los días. El imperfecto dibuja una imagen del pasado. En cambio, si digo, un día jugué en el parque, es un evento concreto. Si un estudiante mezcla los dos sin saberlo, su historia suena extraña o incompleta. Este es un error que hace que muchas conversaciones de estudiantes suenen como listas sin organización. Dicen cosas como, ayer fui al supermercado, compré pan, después fui a casa, comí, dormí. Es comprensible, pero suena un poco infantil. En español, usamos conectores para unir ideas. Pero, aunque, además, sin embargo, por eso, entonces. Son palabras muy pequeñas pero dan estructura y elegancia a la frase. Y además, usar conectores te ayuda a pensar más claro. Por ejemplo, si dices, quería ir al parque, pero empezó a llover, estás dando una razón y una consecuencia. Si dices, no estudié mucho, sin embargo, aprobé el examen, suena mucho más natural y fluido. Los conectores son como puentes que unen tus ideas. Y lo mejor es que se pueden aprender poco a poco. Empieza con y, pero, porque, y después añade otros más avanzados. Creo que este es uno de los errores más graves. Muchos estudiantes pasan demasiado tiempo estudiando libros y muy poco tiempo escuchando español real. Y lo entiendo, porque los libros son ordenados, claros y tienen explicaciones simples. Pero el español real es rápido, tiene acentos diferentes, usa expresiones que no aparecen en los libros. Si no escuchas español, tu oído nunca se entrena para la vida real. Totalmente. Y escuchar no significa entender todo. Muchas veces la gente dice, Sofía, no escucho porque no entiendo nada. Y yo les digo, ese es precisamente el motivo por el que debes escuchar más. Tu cerebro necesita tiempo para acostumbrarse a los sonidos. No importa si no entiendes cada palabra, lo importante es que te expongas al idioma. Escucha podcasts mientras caminas, mira videos mientras cocinas, pon música española mientras trabajas. Poco a poco, sin darte cuenta, empezarás a entender más y más.
Aprender español no es una competencia. No tienes que compararte con otras personas. A veces veo estudiantes frustrados porque creen que avanzan lento, pero en realidad están aprendiendo muchísimo. Cada persona tiene su propio ritmo. Y además, aprender un idioma no es solo memorizar cosas nuevas, es dejar que tu mente cambie. Es un proceso gradual, no inmediato. Sí, la paciencia es fundamental. Si intentas correr demasiado, te vas a cansar. Es como ir al gimnasio. Si hoy haces 10 horas de ejercicio, mañana no podrás caminar. Pero si haces 30 minutos todos los días, vas a mejorar muchísimo. Con el español pasa igual. No tienes que estudiar 5 horas seguidas. Con 20 minutos al día, pero todos los días, tu progreso será espectacular. La constancia siempre vence a la intensidad. La motivación es excelente, pero no dura para siempre. A veces estás súper motivado, feliz, con ganas de aprender. Pero otros días estás cansado, ocupado o simplemente no tienes energía. Y en esos días es cuando muchos estudiantes abandonan. Por eso yo siempre digo, la motivación empieza el proceso, pero el hábito lo continúa. Exacto, y el hábito se construye con pequeñas acciones. Si hoy no puedes estudiar 1 hora, está bien, estudia 5 minutos. Lee una frase, escucha 1 minuto de español. Es mejor hacer algo pequeño que no hacer nada, porque cada pequeño paso mantiene vivo el hábito. Y cuando el hábito está vivo, el progreso llega solo. Este error es muy común. Muchos estudiantes estudian una vez un tema y creen que ya lo saben para siempre. Pero el conocimiento necesita repetición. Cuando vuelves a revisar algo, tu cerebro lo consolida. Por eso recomiendo escribir pequeñas notas, grabarte hablando en español o incluso repetir videos como este. La revisión es esencial para evitar olvidar lo aprendido. Sí, y no tienes que revisar todo de manera aburrida. Puedes revisar vocabulario viendo un episodio de tu serie favorita. Puedes revisar gramática escribiendo mensajes cortos en español. Puedes revisar pronunciación, repitiendo en voz alta frases que te gusten. La clave no es estudiar más, es estudiar de forma más inteligente. Este es un error emocional muy fuerte. Muchas personas no hablan porque tienen miedo de sonar imperfectos. Pero la perfección no existe ni siquiera entre los nativos. Nosotros también nos equivocamos. También olvidamos palabras. También repetimos ideas. La perfección es una ilusión que solo causa ansiedad. Claro, lo importante no es hablar perfecto, es comunicarte. Si un nativo te entiende, entonces tu español funciona. No importa si cometes errores, no importa si buscas palabras, no importa si tu acento no es perfecto. Lo que importa es que estás hablando. Y cada vez que hablas, mejoras. Bueno, Sofía, creo que hoy cubrimos una lista muy completa de los errores más comunes que cometen los estudiantes principiantes de español. Y lo importante es que ninguno de estos errores es grave si sigues aprendiendo, si escuchas, si practicas y si disfrutas el proceso. Aprender un idioma no es una línea recta, es una aventura. Sí, y esperamos que este episodio te haya ayudado a entender mejor algunos de los aspectos más desafiantes del español. Recuerda que equivocarse no es un problema, sino una parte natural del aprendizaje. Y antes de irnos, queremos recordarte que si este video te ayudó, por favor dale like, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos cuál de estos errores cometes más. Nos encanta leerte y ayudarte. Exacto. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por aprender con nosotros y gracias por formar parte de esta comunidad de estudiantes increíbles. Nos vemos en el próximo episodio con más español, más consejos y más historias para ayudarte a mejorar cada día. Hasta la próxima. Hasta luego y sigue practicando.